Son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Vamos a recibir en esta mañana a Cristóbal Linero, que nos va a presentar el espacio Estudios Vida. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Gloria al Señor, me alegro saludarte y saludo para todos los radio oyentes, aquí esperando y disfrutando del Señor, José. Pues qué bueno, Cristóbal, una vez más, gracias por estar con nosotros y adelante, cuando quieras con tu espacio. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué bueno, qué rico, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar tocando el trono de la gracia. Perdonad, pero estoy un poquito ronco. Es maravilloso estos temas que hemos estado hablando anteriormente. Estuvimos compartiendo de Noé, estuvimos compartiendo de Daniel, estuvimos compartiendo de Job. Y ahora voy a pasar bastante tiempo hablando también del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo es una persona de la segunda carta de Corintios. Se puede ver que esta carta de Corintios es la autobiografía de una persona que realmente vive en el trono de Dios, vive en el lugar santísimo y vive en el Espíritu. Estuvimos hablando de Noé, cómo maravilloso él dice que halló gracia ante los ojos de Dios, y él no solamente él no solamente invocó el nombre del Señor como Set y Enos, él no solamente caminó con Dios, digamos como Enoc, que era su bisabuelo, sino que él edificó el arca. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que estamos edificando la iglesia. Y cómo no, de Daniel, estuvimos disfrutando bastante de este ejemplo, de este modelo, de este joven, cómo no se contaminó, cómo realmente tenía un corazón para Dios, cómo él realmente expresaba y vivía en la presencia de Dios. Él no quiso contaminarse, él incluso le interpretó los sueños a Nabucodonosor. Él realmente escudriñó las Escrituras y pudo ver cómo Dios había prometido de que a los 70 años el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Babilonia y volverlo a Jerusalén para reedificar el templo. Y cuando él vio esa visión, cada día dice que 3 veces subía a su cámara, abría la ventana, miraba para Jerusalén y oraba para que el pueblo de Dios volviese a Jerusalén a reedificar, a poner los cimientos, los muros, el templo. Maravilloso. Y eso es una sombra, hermanos y hermanas. Es lo que Dios nos está llamando, a salir de Babilonia, a salir de la confusión, para que nosotros podamos ser aquellos que edificamos el cuerpo de Cristo. Maravilloso. Y cómo no, lo que hemos estado viendo en Job, que era una persona recta, una persona realmente pura, pero que Dios lo que quería es una persona llena de Dios. Y cómo él incluso provocó a Satanás para remover la vida natural de Job, para que él pudiese volverse a Dios y decir, como compartíamos, de oída te conocía, oh Señor, pero ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, nuestros ojos hoy te ven y quiero ser reemplazado por tu persona maravillosa. Bueno, queridos hermanos, y qué maravilloso, hoy vamos a entrar a la carta de Segunda de Corintios. Como he dicho, Segunda de Corintios es un retrato de una persona que realmente vive en la presencia de Dios. Es la autobiografía del apóstol Pablo, cómo él vivió a Dios, cómo él expresaba a Dios, cómo él todo lo que él obraba era en Dios. Y este mensaje se titula, de este primer bosquejo que voy a compartir, que el ministerio se produce mediante la obra de la cruz, porque la obra de la cruz quiere el Señor aniquilarnos. Siempre el compartir es de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que Él quiere vivir no solamente con el hombre, sino dentro del hombre. Y uno de los puntos que vamos a tocar en esta epístola es de que Dios desea que seamos sus colaboradores. Y esos colaboradores son los que cooperan juntos. Así que la obra de la cruz y, digamos, vivir en el Espíritu. Hay unos versículos aquí que me gustaría leerlos en introducción a estos temas, y es en 1 de Corintios
1:4. Dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. Qué maravilloso de que Dios es nuestro consolador. Y dice que Él nos consuela en toda tribulación nuestra, con un propósito, dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿No es esto maravilloso? Que Dios nos consuela con un propósito, con un deseo, para que nosotros también podamos consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación. Pero mira cómo termina el versículo, por medio de la consolación con que nosotros mismos hemos sido, dice, consolados con Dios. Es decir, que si nosotros somos algo o alguien para consolar a otro, es porque nosotros ya hemos sido consolados con esta persona maravillosa, esta persona viviente, que es Cristo mismo en nosotros. Dice también en Corintios otro versículo que hay, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, dice, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia y fuimos, dice, abrumados de tal manera más allá de nuestra fuerza. De tal modo, dice, que perdimos la esperanza de vivir. Esa es una persona que vive en el Espíritu. Lo que él hacía, lo que él hablaba, lo que él funcionaba, era Dios mismo. Y sigue diciendo, y de hecho tuvimos nosotros mismos, dice, sentencia de muerte. Dice, sentencia de muerte. ¿Para qué? Dice, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Oh, Señor Jesús, gracias que tú nos consuelas, tú nos alientas, tú nos animas, tú te intensificas en nosotros. Es maravilloso de que dice que para que nosotros no confiésemos, dice, en nosotros mismos, sino que confiésemos en Dios. Dice también otro versículo, dice, el cual también nos ha sellado. ¿No es esto maravilloso? Es como cuando tú pones una tinta, un sello y imprime, esa tinta se imprime en ese papel. Él dice que nos ha sellado y nos ha dado en arra el Espíritu en nuestros corazones. Maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos has sellado. Oh, Señor, tú eres nuestra garantía. Es maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que tengamos este Dios viviente en nosotros. Dice, por tanto, otro versículo aquí en 2 de Corintios, por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, y eso es cierto, nos vamos desgastando, hermanos y hermanas, pero el interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Señor, renuévanos en esta mañana. Queremos ser nuevos, frescos, vivientes. Maravilloso. Dice, aún pues, aunque andamos en la carne, también aquí en 2 de Corintios, dice, no militamos según la carne. El 10:4 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Es maravilloso que este espíritu que está en nosotros nos levanta y realmente para derribar, dice, fortaleza. Así que comenzamos ya con el punto Romano 1 que tengo aquí y es maravilloso. Digo que comenzamos y ya casi estamos a punto de terminar, pero bueno, tenemos mucho tiempo, muchos viernes posibles. Dice que 2 de Corintios presenta un modelo de cómo la cruz opera aniquilándonos y de cómo se forma Cristo en nuestro ser y cómo nosotros llegamos a ser su expresión aquí en la tierra. Ese es el tema principal, como hemos estado viendo en otros puntos, de que Dios quiere forjarse en nosotros. Dice que las experiencias que se mencionan en este libro de 2 de Corintios transcurren en un sitio. Dice, en el lugar santísimo. Es en el Espíritu. Inmediatamente que tú sales de tu espíritu, te vuelve a tu mente y estás ahí. Pero qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquellos que permanecemos en el Espíritu. Podemos permanecer en el lugar santísimo. Mire que en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sacerdote para interceder por el pueblo.
Pero qué bueno, qué maravilloso de que por medio de la cruz dice que el velo fue roto, fue rajado, con un propósito para que nosotros, ya no solamente una persona solo en el lugar santísimo pudiese entrar una vez al año, sino que ahora nosotros podemos entrar en el lugar santísimo y tocar el trono de Dios. Por eso ahí el apóstol Pablo en Hebreo, él dice, así que hermano, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Y dice que ese velo ha sido rajado porque dice que en Hebreos 10:19, creo que es el versículo ese, cuando dice que Dios nos ha abierto un camino. ¿No es esto maravilloso? De que hoy nosotros un camino se nos ha abierto nuevo y vivo. Dice para entrar en el lugar santísimo por medio de que el velo ha sido rajado. Así que esto nos anima y nos alienta a ser desesperados por este rico evangelio. Entramos aquí en otro punto que dice que este libro es el retrato y la descripción de una persona que vive en el lugar santísimo. Estas experiencias escritas aquí en este capítulo son muy profundas y solamente este vivir, estas experiencias se pueden lograr en nuestro espíritu, es decir, como hemos hablado, en el lugar santísimo. Así que podríamos considerar 2 de Corintios como la autobiografía del apóstol Pablo. Así que para que nosotros podamos conocer qué clase de persona era Pablo, nosotros debemos de estudiar, disfrutar, absorber, introducirnos en esta carta de 2 de Corintios, que toda la palabra, como nos dice en 2 de Timoteo 3:15, que ha sido dada por el aliento de Dios, ha sido inspirada por Dios. Y esta palabra no es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para guiarnos. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que la epístola de 2 de Corintios aborda el tema, dice, del ministerio, el cual se constituye y se forma y se produce cuando nosotros experimentamos las riquezas de Cristo mediante los sufrimientos, las presiones que nos vienen y nos consume. Dice la obra aniquiladora de la cruz. En la cruz termina con todo lo que nosotros somos. Qué maravilloso de que nuestro modelo, él fue a la cruz y terminó con todo, con el mundo, terminó con el pecado, terminó con el diablo, con la vieja creación, terminó con la ley, terminó con todo, para que realmente él pudiera ser el todo, porque dice la Biblia que él fue muerto allí en la carne, crucificado, dice, pero vivificado en el Espíritu. Dentro de él había una vida, que era la plenitud de la deidad, porque cuando él estaba allí muriendo, Dios estaba allí, pero claro, lo que murió fue la carne. Él terminó con los apetitos de la carne y con todo, pero dentro que estaba de él la divinidad, como dice en Colosenses 2:9, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa vida fue liberada y fue muerto en la carne, dice Primera de Pedro, pero vivificado en el Espíritu. Y totalmente él fue vivificado y llegó a ser, dice, el Espíritu que da la vida. Ahí ya se terminó, él está limitado. Él estaba allí en medio, había muchos discípulos allí en medio en una casa, y él se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Él ya podía aparecer y desaparecer. Y se sopló en ello y le dijo, Tomás, recibir el Espíritu Santo. Oh, hermano, es maravilloso de que nosotros podamos estar viendo y disfrutando esto hoy en la palabra de Dios. Mucha gente dice, y muchos cristianos, oh, cuánto me fuera gustado haber estado allí con Jesús. Y yo estoy seguro que Jesús te respondería y te diría, pero ahora es mucho mejor. Yo estaba fuera de ti y tú te podías ir para allá y para acá y yo también. Pero ahora estoy dentro de ti. Estoy mezclado con tu espíritu. Yo fui procesado para que tú me pudieses disfrutar en tu espíritu. Por eso cuando los discípulos, los dos de Emaús que iban para allá, y se le apareció el Señor Jesús como otro más allí, y le empezó a hablar, dice que le abría las escrituras. Y ellos cuando volvieron y reconocieron cuando estaban comiendo que era Jesús el que había estado con ellos, cuando volvieron
para tener comunión con los apóstoles, los discípulos, ellos mismos se decían, ¿tú no te dabas cuenta cómo ardían nuestros corazones cuando nos hablaba? Oh, hermano, todo eso es para que ellos pudieran ejercitar el Espíritu, porque ya no estaba afuera, estaba dentro, y se tenían que acostumbrar a esa nueva experiencia que Dios como el Espíritu estaba dentro. Tú te imaginas cuando Pedro se levantó, y no se levantó Pedro, se levantaron todos con él, y en 5 minutos él se pudo convertir 5.000. Era el Espíritu que fluía, cuando 4 días antes o 5, no sé, más o menos, él había, dicho que él no conocía a Jesús, que había mentido allí, pero qué maravilloso cuando el fuego del Espíritu entró dentro de él. Él se levantó, ya no había miedo, así que hermanos, ya no tengamos miedo para nada. Hoy el Todopoderoso está dentro de nosotros, para que ahora nosotros podamos ser aquellos que vivimos, que expresamos, que aún definimos al Padre, como Jesús cuando estaba aquí en la tierra dice que al Padre nadie le dio jamás sino el unigénito, pero ahora ya no es el unigénito, llegó a ser el primogénito, porque ahora nosotros somos los muchos hermanos donde habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Está dentro de ti, dentro de mí. Lo único que ahora el Señor lo que quiere es, como dice en esta epístola también, que ya llegaremos ahí, que somos esos vasos de barro que contenemos la gloria y que necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser rotos para que Cristo pueda salir de nuestro espíritu y fluir en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en todo nuestro ser. Bueno, queridos hermanos, seguiremos aquí compartiendo de 2 de Corintios, de esta autobiografía de Pablo, esta persona que era un retrato de Cristo mismo. Hermano, Cristo volvió a vivir otra vez de nuevo en la tierra a través de Pablo, a través de sus apóstoles, y hoy Dios quiere tener ese ministerio terrenal aquí en la tierra a través de ti y a través de mí. Así que, hermanos, abramos nuestros corazones al Señor, consagrémonos a Él y digamos, Señor, quebrántame, rómpeme, Señor, para que tú puedas fluir a través de mí. Yo quiero ser un canal de bendición para muchos. Sin que José y los hermanos de Radio Solidaria, muchas gracias por permitirme compartir con vosotros esta locura, esta riqueza tan maravillosa, José. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite. Amén, hermano.